Muy buenos días. El día de hoy, mi compañera y yo hablaremos, o mejor dicho, haremos una retroalimentación del tema tratado, y este es Filosofía de la Grecia Clásica uno, Sofistas y Sócrates. Sus expositoras, Nicaure Puente, y yo, su servidora, Diana Vidal. Los sofistas. Los sofistas, su origen o significado era que eran personas que cultivaban y eran expertas en uno o más campos de la enseñanza. La palabra sofos significa inteligencia, hábil y sabio. Y para el siglo V, los sofistas había acabado designado algo más específico, una persona dedicada profesionalmente, es decir, que se ganaba la vida enseñar las oratorias y la retórica. En el Eutonomio, Platón ofrece ejemplos de cómo estos enseñaban a cualquiera de cualquier cosa, ya que le gustaba los llamados sofistas porque ellos ofrecían enseñar a cambio de dinero, buscando convencer a cualquiera de cualquier cosa. Y es aquí donde dice que los sofistas eran educadores en algo más que lo retórico, y parte de lo que ofrecían era de la filosofía de la vida o ética. Estos no constituían la escuela o compartían una idea, sino que eran maestros individuales e incluso eran autores. No eran tipo de que se mostraban tímidos con respecto a sus habilidades, como aprendemos en la narración de Platón. Y uno de los más famosos era Protágoras. Protágoras. Aquí vemos los sofistas célebres de esa época. Aquí vemos a Protágoras, a Bogias, Pródigo, Hipias y Antifonte. Protágoras nació en la ciudad de Abdera, donde procedía Demócrito. Este vivió entre los 490 y 420 años. Fue uno de los más allegados a Pericles en la vida de la gran estadística. Este decía que el aprendizaje de comenzar pronto ha de hundir raíces profundas para ser eficaz, y que exige mucha práctica y dedicación, que el arte sin práctica y la práctica sin arte no son nada. Este proporcionaba una razón sobre la antipatía de Platón, y se dice que odiaba las matemáticas, ya que era una asignatura imposible de conocer y la etimología era desagradable. A este se le atribuyen los primeros a exponer la idea de que sobre todo tema hay siempre dos argumentos mutuamente opuestos, y que la razón sería posteriormente por los escépticos de negar la posibilidad del conocimiento. Protágoras convertía el argumento más débil en el más fuerte y enseñaba a sus alumnos a acusar y a odiar a la misma persona. En uno de los discursos de Protágoras, este pone al lado a quienes afirman que la moral convencional surge de la naturaleza, y la incoherencia de esto con su idea de que el hombre es la medida, por tanto, nos obliga a preguntar qué quería decir exactamente. Bueno, dado esto que la base de la moral se encuentra en la naturaleza, como sostenía Protágoras, había dos verdades opuestas o igualmente válidas acerca de ella. Podría ser el caso de que una persona tuviera frío y otra se siente en calor en el mismo momento y en el mismo lugar. Pero hablemos de Gogias. Gogias nació en Leontinos, en Sicilia, vivió 100 años de edad y apreció por su estilo de la retórica, tanto oral como escrito. Se dice que tomó Atenas por azar durante una visita diplomática, porque hacía exhibiciones públicas de su oratoria y su retórica y demostró los poderes de persuasión con defensa a Helena Troya. Este eh, infería en la razón de la fuga de Helena Troya con París, es decir, que él persuadió la razón de que el destino, la necesidad o el hechizo lanzado por Afrodita la convirtiera en inimputable por indiferencia. Un ejemplo de cómo hacer el caso débil el más fuerte. También se dice que negaba la existencia de los dioses, y esto pone en bando a Protágoras, quien también era agnóstico o ateo. En ciertas citas cuyas soportaban la interpretación quizás de que tenía la razón con Platón, que le disgustaban tanto los sofistas. Gracias a la fama por su maestro Pródigo, quien ganaba mucho dinero, al igual que Hipias, y el cuarto grupo de los famosos sofistas. Ahora hablemos de Pródigo. Pródigo nació en Zeus, una isla del mar Egeo, cerca de las costas áticas. Su fecha de nacimiento no se sitúa en el año, pero se convertía en caeteno de Sócrates, y se dice que fue el cercano a él, quien quizás su profesor. Una frase fue la abuela pluma de un Dimo de Ciego, quien dice que Pródigo negaba la posibilidad de las contradicciones, basándose en que si dos personas parecen contradecirse mutuamente en una conversación, puede ser que no estuvieran hablando de lo mismo. Y también negaba la existencia de dioses, lo cual pone en bando a Protágoras. Hablemos de Hipias. Había nacido en Elías, en el Peloponeso, en las fechas confusas, pero se sabe que aún vivía Sócrates.
cuando murió a sus 199. Era un hombre de varios intereses que, además de enseñar la retórica y la memoria, que es el arte de la memoria, contribuyó a las matemáticas y creó toda la colección de textos poéticos y filósofos. Ahora pasemos a hablar de Antifonte de Atenas, quien nació alrededor del año 1800 a.C. Se le atribuye el acercamiento a la naturaleza y la convención de la moral, y se decía que en la ciudad no debía obedecerse las leyes convencionales, pero sí a solas obedecer las naturales. Se creía a menudo de las leyes convencionales que contradecían a las naturales, lo que hace que la gente sufra más cuando es posible sufrir menos, que disfrute menos cuando es posible sufrir más, y que resalte jurídica cuando no es necesario. Para concluir, desde el punto de vista de la historia posterior, la empatía se sentía Platón por los sofistas, cuyas consecuencias y la clave para Sócrates y Platón era que la filosofía es la búsqueda de la verdad y no se puede limitar por la necesidad de un caso o tener un sueldo. En nuestra época se dice que eran éticos ante opiniones pagadas, y la cuestión, en tanto a Platón como Sócrates, insistía y sigue teniendo peso en que la verdad no debe estar en venta. Lo dejo con mi compañera Nicauri, quien estará hablando de Sócrates. Bien, mi nombre es Mikauri. Ahora estaremos hablando sobre un personaje de los diálogos de Platón, representado como el paradigma del filósofo que busca desinteresadamente la verdad, siempre dispuesto a promover el pensamiento claro, la sabiduría profunda y el conocimiento de la virtud. Este personaje tan interesante es Sócrates. Pero Sócrates es también el nombre de un ser humano real. Y la gran pregunta es, la cuestión socrática es hasta qué punto representa los diálogos de Platón al auténtico Sócrates. No cabe duda de que el método socrático, el método que conocemos como el método de interrogar, de dialogar y de contrastar, era en efecto el de Sócrates, como tampoco cabe duda de que su principal interés y casi exclusivo era la ética. Muy bien, Sócrates, el filósofo interrogador, un prominente filósofo ateniense, encarna la esencia de la búsqueda filosófica a través de su método característico, el Eleios, o método socrático, representado en los diálogos de su discípulo Platón. Sócrates se destacaba por su insaciable curiosidad y su habilidad para hacer preguntas que desafían las percepciones convencionales. Su filosofía se centraba en la exploración de la ética y la moral, buscando entender la verdad y la sabiduría. Qué interesante suena esto. El método socrático involucraba la búsqueda constante de definiciones esenciales de conceptos éticos. Sócrates, a través de diálogos, instigaba a sus interlocutores a examinar sus creencias y convicciones más profundas. Si bien este proceso a menudo llevaba donde no se encontraban definiciones conclusivas, subrayaba la importancia de la reflexión y la conciencia de la propia ignorancia. Ahora bien, hablemos un poquito sobre lo que es la filosofía de vida, virtud y conocimiento. Aunque para Sócrates la virtud era sinónimo de conocimiento. Él creía fielmente en que si una persona conocía lo que era correcto y ético, no podría actuar de manera opuesta. Esta convicción subraya obviamente la importancia de la reflexión y el discernimiento en la toma de decisiones morales y éticas que nosotros tenemos como personas. Ahora bien, Sócrates promovía mucho lo que es la vida considerada, en la que uno reflexionaba sobre lo que está bien y lo que está mal. Argumentaba que una vida sin esta reflexión ética era insustancial y no merecía nada la pena. Sócrates alentaba a la autorreflexión constante y al cuestionamiento de nuestras acciones y creencias, lo que nos permitía vivir más ética y significativamente. Ahora bien, vamos de nuevo a lo que es el Eleios. El Eleios socrático era un proceso en el que Sócrates creía firmemente en la necesidad de cuestionar la realidad. Al pedir definiciones de conceptos éticos como valor o justicia, desafiaba a los individuos a ir más allá de las definiciones superficiales y considerar las implicaciones y aplicaciones más amplias de estos términos. Pero ahora bien, aunque este método a menudo resultaba en contradicciones, Sócrates lo veía como un camino hacia la autorreflexión y la mejora personal. Creía que el conocimiento de la ignorancia era un punto de partida crucial para la búsqueda de la sabiduría genuina. Se preguntarán ustedes, ¿por qué me devolví hasta este punto? Muy bien, ahora vamos a citar las diferencias clave entre los sofistas y Sócrates. Sócrates buscaba la verdad.
Sócrates buscaba respuestas universales y éticas, fomentando la introspección y el entendimiento profundo. Y los sofistas, todo lo contrario de Sócrates, buscaban convencer. Los sofistas se enfocaban en persuadir y convencer a través de habilidades oratorias, centrándose menos en la verdad absoluta, como ya sabemos. Muy bien. Espero que este tema sea de mucho provecho para todos ustedes, como lo ha sido para mí. Espero que hayan disfrutado de esta gran presentación y que sea de gran provecho para su formación. Muchas gracias.